Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Isaías capítulo 52, versículo 1 en adelante, vamos a leer todos unánimes juntos. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verá que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de un medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es que nosotros podamos tener el conocimiento, mejor que el conocimiento, la comunión, mejor que la comunión, el amor profundo con Él. Clamemos por eso. Padre Celestial, aquí estamos, anhelando, Señor, que todo el amor tuyo sea invadiendo nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Padre. Y que ese amor, Señor, se derrame, Señor, como una copa que está rebosando, Señor, y que corra y que otros puedan conocer y beber y venir a tus pies y ser tus discípulos, Padre Celestial. Ser las ovejas de tus prados, amado Padre. Ser tu esposa que tú estás vistiendo de blanco. Obra con poder. Ayúdanos a dar testimonio, Señor, real de la fe. No un testimonio melifluo, no un testimonio falso, no un testimonio lambón, sino un testimonio real, Jesús. Ayúdanos para ser, Señor, tus hijos, tu esposa, tu pueblo, tu casa, tu templo, tu iglesia. Bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, venimos estudiando Isaías. Ya me di cuenta que el próximo año terminaremos Isaías, ¿no? Porque nos faltan, estamos en 52, son 63 capítulos, 64. Entonces todo el año, una vez al mes, Isaías. Pues el próximo año terminaremos Isaías. Y después de Isaías, en el 2023, si Dios nos tiene con vida, predicaremos el libro de los Hebreos. Quién sabe cuánto tardaremos predicando el libro de los Hebreos, porque ahí sí me voy a detener, ya no voy a tener capítulo por capítulo, sino que voy a tomar porción por porción.
Y en algunas porciones de Hebreos que es tan clave, seguramente que me demoraré varios domingos. Pero bueno, ahí vamos. No se preocupe, cuando terminemos de estudiar la Biblia ya seguiremos con otros libros. Nunca vamos a terminar, nunca. Uno estudia y sale y brota y fluye y encuentra cada vez más. Yo tengo grupos de estudios de Mateo con diferentes, entre semana con diferentes grupos, con la gente de Estados Unidos, con la gente de Centroamérica, con la gente de Australia, con la gente de la costa, bueno. Y cada vez es la parte de Mateo que hemos predicado aquí 2 veces, que hemos enseñado en grupos de estudio, que enseñamos en los que quieren dar la vida. Cada vez surgen cosas nuevas, cada vez la palabra nos habla de manera poderosa. Así es la palabra de Dios, inagotable. Yo no sé por qué utilizan el púlpito para predicar otras cosas, cuando la palabra nos basta, sobra y falta para la palabra. Muy bien, estamos en Isaías 52, lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es soberano. Nosotros por nuestra cortedad de visión no alcanzamos a ver toda la soberanía de Dios. Mire conmigo un momento Mateo 10. Yo creo que uno debería tener, algunos tienen en la casa un cuadrito que dice Dios te bendiga en tu entrada y tu salida y no sé qué cosa. Yo creo que más bien deberíamos de tener esta porción ahí en la casa en un cuadrito recordando. Mateo 10, versículo 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, oídlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, el que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Sépalo, usted vale más que muchos pajarillos para el Padre. Y vale tanto que pagó el mayor precio que Él podía pagar para que a usted no le quedara ni la más absoluta duda. ¿Cuál fue el precio que pagó? No fue con oro ni con plata, con cosas que se pueden contaminar o que la gente de este mundo puede conseguir. Él pagó con la sangre preciosa de su único Hijo amado. Usted no puede tener duda del amor de Dios. Usted no puede tener duda en ningún momento por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre y por su tierno amor con que nos amó, dice la novena, ¿no? Nosotros hemos de saber que Dios tiene todo el control. A veces vemos que el mundo, entonces uno se hace, el mundo, el mundo, la vacuna, el transponder, la gran bestia, la computadora, los Illuminati, el Transmilenio, la alcaldesa, el viento, el frío, la lluvia, el sol, los koalas. Ay, hermano, si usted tiene temor, dice la Escritura, usted no ha conocido a Dios. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros andamos tranquilos en medio de la tormenta, porque sabemos quién está con nosotros en la barca, el que con una palabra hace que el mar y el viento se calmen. De modo que si el viento y el mar están rugiendo, es porque Él tiene un propósito con ese rugir del mar y del viento. Y en ese rugir es el momento en que la iglesia tiene que levantarse a cumplir su propósito. ¿Cuál es? Predicar las buenas noticias de salvación. ¿Sabía usted que eso significa la palabra evangelio? La buena noticia que Jesús pagó por nuestros pecados. Que no tenemos que estar más en esclavitud, que ya no tenemos que estar más bajo el temor, que nosotros estamos ahora bajo la gracia y la verdad y somos absolutamente libres
porque el Hijo nos liberó. Ahora tenemos propósito en nuestra existencia porque hemos encontrado la razón de ser de la vida del ser humano. ¿Usted entiende que el mundo anda perdido sin ese conocimiento? Sin la luz, sin el regalo, sin la resurrección, sin el nacimiento, sin la vida. Y solamente el brazo de Jehová va a ser el que va a contar estas cosas. Dice ahí, estamos en Isaías capítulo 52. Despierta, despierta, vístete de fuerza, Sión. Ponte tus lindos vestidos, Jerusalén, ciudad santa, porque ya no serás ocupada por los incircuncisos e impuros. Si usted se acuerda de Isaías la vez pasada, que leímos Isaías 51, esta frase se repite 2 veces. Y es un llamado del Señor. Cuando la Biblia habla de espíritu de estupor, es cuando la iglesia no se está dando cuenta de lo que está pasando. Decía ayer, estuve en mi reunión de amigas ayer con las niñas que estaban celebrando el matrimonio de Elizabeth. Y entonces decía Norma, es que la iglesia está como si estuviera flotando en la niebla, como en la penumbra y como que no se da cuenta de lo que está pasando. Pero ojo, la iglesia no tiene que despertarse para entrar en pánico. Al contrario, los únicos que no entran en pánico son los cristianos porque saben qué es lo que está pasando y cuál es la consumación de los tiempos y cuál es el fin de todas las cosas. Y fuera de eso, absolutamente saben en quién han creído. Dice ahí en Isaías 51, donde está despierta, despierta otra vez. Primero en el versículo, leamos del 7 al 12. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Mire que es lo mismo que estaba leyendo de Mateo. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Ay, yo a veces lucho en la iglesia porque la gente tiene una autoestima tan delicada. Ayer hablábamos eso, ¿no? Sí, ay, me miró, ay, me tocó, ay, no me dijo, ay, no me invitó, no me invitaron a participar de la decoración. Claro que invitaron públicamente, dijeron vengan los que quieran. Y los que vinieron pues pasamos delicioso ahí pegando cositas y quemándonos con silicona y todo eso. ¿Sí? ¿Bien? Pero si no, si se lo perdió, tranquilo. Esperemos que Dios le dé vida a usted y a nosotros el próximo año para volver a decorar. ¿Sí? Pero como no pudo participar, pues decore en su casa, haga la cosa en su casa y vístase usted ahí con los gorritos y con todo eso. No, nosotros no desmayamos con los ultrajes, nosotros perseveramos, nosotros no nos... ¡Ay, me miraron feo, yo no vuelvo a participar! No, al contrario, hermano. Muestre su madurez, muestre su perrenque, muestre su peso espiritual, no dejando que nada lo saque del camino. Usted no ha creído en el hombre, usted ha creído es en el Señor. Y sépalo, si aquí con los algodoncitos se delica, imagínese cuando venga realmente la persecución de la iglesia, compadre, no va a resistir. No va, créame, la cosa se va a poner más dura, pero nosotros nos alegramos antes con eso. Nos ponemos felices porque sabemos que el Señor viene pronto. Dice después, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? El brazo del Señor es Jesús. Nosotros lo leímos en la novena ahorita, ¿sí se acuerda que lo leímos? Que dice que tu brazo que vino como un niño. Usted entiende que el brazo del Señor no es como el brazo de Arnold Schwarzenegger, ¿sí? Yo no sé quién sea ahora que se llama Cancán, que tenga músculo, ¿sí? En mi época era Arnold Schwarzenegger, yo no sé quién ahora es ahí con músculo. El brazo del Señor no es con músculo físico. El brazo del Señor es con músculo espiritual que es más poderoso. Porque Él con la obediencia y con la humildad venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y con lo más humilde,
naciendo como un niño en un pesebre y muriendo en una cruz como un delincuente, venció la potestad de Satanás. ¿Usted entiende ese poder? ¿Y la iglesia quién es? La iglesia son una manada pequeña. Para el mundo apenas somos unos corderillos insignificantes. Pero ¿sabe qué? Esa manada pequeña de corderillos insignificantes ha vencido a Satanás durante más de 2000 años. ¿Usted entiende ese poder? Ningún tirano ha podido vencer el brazo del Señor. Ningún sistema de este mundo, ningún imperio, aunque se han levantado de frente contra la iglesia, no lo han podido vencer. En la China, cuando prohibieron predicar el evangelio, fue cuando se levantó la iglesia subterránea más grande del mundo. En Rusia, cuando prohibieron predicar el evangelio, se levantó la iglesia más firme y más fiel. En Estados Unidos, aún donde todavía está la comodidad y el confort y el evangelio de la prosperidad, todavía hay lugares donde se predica el evangelio. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer jamás contra la iglesia. Fiel es el que prometió. Él dijo, yo estaré con ustedes ¿cuándo? Hasta cuando me dé pereza. Cuando me da pereza me voy y allá ustedes se quedarán embarcados. Yo no sé mi hijito qué va a hacer, porque allá... No, Señor. Dijo, mire, lo dijo clarito en Juan 14. He aquí yo estaré con ustedes, ¿qué? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin Él va a permanecer fiel. No como con la casa de Israel, porque ellos invalidaron el pacto. Pero como el pacto ahora está establecido sobre mejores promesas, sobre la obra de su Hijo y no sobre nosotros, pues Él no va a romper ahora el pacto. El único que puede apartarse es usted. Pero en cuanto a Él, Él ha permanecido, está permaneciendo y va a permanecer fiel. Lo que pasa es que usted no ve la fuerza del Señor porque usted está viendo con los ojos carnales. Usted se asusta ante las bombas nucleares, ante los misiles. ¿Usted ha visto cómo es el mundo para mostrar su poder? ¿Qué hace? Saca el desfile de ejércitos y muestra las nuevas armas. Y ahora tenemos unos aviones que no pueden captar los radares. Y ahora tenemos unos uniformes camuflados que nadie nos puede ver y nos volvemos invisibles. Y ahora tenemos drones y tenemos cohetes teledirigidos y tenemos... ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el Señor se burla de ellos. Porque mire, con tronar los dedos, Él hace que los montes caigan sobre las naciones y los desbarate. Ni siquiera Hitler, ni siquiera el emperador romano, ni siquiera Gengis Khan, ni siquiera Alejandro Magno, ni siquiera nadie puede. Pero fíjese cómo es el brazo del Señor. Él no necesita músculo, solamente con el aliento de su palabra, dice, desbarata las obras del enemigo. ¿Usted entiende ese poder? ¿Usted cree que Satanás no sabe eso? ¿Usted cree que Satanás no sabe que él es un loser absoluto que perdió? Él ya perdió. Pero ¿sabe qué hace Satanás? Engaña al mundo y trata de engañar a la iglesia. Lo triste es que la iglesia se deje engañar. Lo triste es que la iglesia esté asustada. Lo triste es que la iglesia está correteando la iglesia detrás de los fantasmas del Halloween y de los árboles de Navidad. Pero no hace lo que tiene que hacer. ¿Qué? Mostrar el amor de Dios, predicar el evangelio. Entonces ahí dice, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Dice el versículo 11 de Isaías 51, ciertamente volverán los redimidos del Señor, volverá nación cantando, gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrá gozo, alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y mira el versículo 15, dice, porque yo Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú,
Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien tome de la mano de todos los hijos que crió. ¿Sabe de quién está hablando? Lo hablamos la vez pasada, no sé si se acuerda. Cuando usted lee Apocalipsis y habla de la gran ramera que bebe del cáliz de la ira de Dios, de la sangre de los santos que ella misma mató, está hablando de la iglesia apóstata. Y la iglesia se metió en ese marasmo, en ese adormecimiento, en ese estupor, en esa nube que hablabas ayer, que es como si estuviera siendo llevada, pero sin entender y sin hacer lo que tiene que hacer. Yo doy muchas gracias a Dios porque estamos en una iglesia viva. Porque estamos en una iglesia que hace, que predica, que lleva la palabra, que por las casas, por las familias está llevando el evangelio. Y aspiro a que seamos cada vez más conscientes de nuestra labor y lo que nosotros tenemos que hacer como la ayuda idónea de Jesús. Esa es la labor de la iglesia. Porque hay una iglesia que, claro, está adormecida. ¿Y saben qué es lo peor? Que no se predica el evangelio. Y uno escucha las predicaciones y ve las iglesias abarrotadas y filas para entrar a los templos, pero cuando uno llega allá se da cuenta que no predican el evangelio ni por las curvas, ni siquiera lo tocan. Hablan de psicología, hablan de prosperidad, hablan de humanismo, pero no hablan de lo importante. ¿Quién irá? ¿Quién los va a guiar a la iglesia? Pues Él siempre se ha guardado un remanente y yo aspiro a que nosotros seamos ese remanente hasta el fin. Que nosotros prediquemos la palabra del Señor, porque eso es lo que puede cambiar las vidas, eso es lo que puede transformar a los seres humanos, eso es lo que puede cambiar los corazones. Que la iglesia asuma su papel. Dormirse significa perderse en la corriente del mundo. Y la gente piensa que la corriente del mundo es las drogas, la pornografía, el licor. Bueno, si usted es cristiano y está perdido en eso, pues creo que no sé si sea cristiano. ¿Sí? Si usted se está dejando esclavizar por eso, ay hermano, pues no se deje esclavizar, porque el Señor lo libertó. Pero cuando habla la Biblia de que la iglesia no se vuelva como el mundo, es que no hable las cosas de las que habla el mundo, sino que predique el evangelio de Jesucristo. ¿De qué habla el mundo? Si usted entra a YouTube o entra a los canales esos, pues la gente está diciendo: sea feliz, esté contento, sea próspero, tenga una familia linda, trate bien a los animalitos, pórtese juicioso, aunque no lo hacen. ¿Sí? Cobran impuestos por las bolsas de plástico, pero mientras tanto están depredando los humedales y los páramos y vendiéndolo por oro, los páramos. No deje que vendan nuestros páramos, ¿no? Porque después agua de dónde vamos a tomar. No deje que ellos sean malvados, no participe de las obras de las tinieblas. Pero ojo, esa no es la razón de la iglesia. La iglesia no es la iglesia ecológica. Una vez un amigo me dijo: ¿por qué no montamos una iglesia ecológica? Eso sería más, intelectualmente sería mejor, ¿sí? Como más elevado. ¿Y ustedes qué? Somos Jesucristo ecológico, somos la iglesia verde. ¿No se dan cuenta que esos verdes son los más malvados, que han hecho más daño a la ecología? Mentirosos. Bueno, nosotros tenemos que despertarnos. La iglesia tiene que no estar dormida. La iglesia no puede estar en la corriente de este mundo, metida en las cosas de este mundo. ¿Entiende qué es la corriente de este mundo? Es hablar de las cosas sin el Espíritu. Dice en Efesios capítulo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, ¿entiende qué está diciendo eso? Quiere decir que usted coloca en primer lugar en su vida las cosas de este mundo. Si usted coloca el trabajo en primer lugar sobre Dios, usted es idólatra. Si usted coloca a su familia en primer lugar sobre Jesús, usted es idólatra. Si usted coloca a sus hijitos sobre Jesús, usted es idólatra. Si usted coloca el dinero, si usted coloca el licor, si usted coloca las relaciones, lo que usted coloque, eso es idolatría. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz,
porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice que despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Despiértate. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Iglesia, despiértese, entienda para qué es esta vida. Cada momento, cada circunstancia, aprovéchelo para hablar del Señor, para contar qué es lo que Dios hace, para decir cuál es la obra del Señor Jesucristo, porque eso es lo que va a librar a la gente de esa vida sin sentido, de esa vida de muerte. Dice el versículo 2, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Voy a leerle en la palabra de Dios para todos. Sacúdete del polvo, ponte de pie, siéntate en tu trono, Jerusalén, desata las cadenas de tu cuello, Sión, hija encarcelada. Cuando la Biblia habla de Sión, está hablando de la iglesia. Espiritualmente Sión es la iglesia. ¿Y qué le está diciendo a la iglesia? Ay, sacúdase del polvo. ¿Usted no ha visto que la gente no quiere ir a la iglesia porque la iglesia se convirtió en un maquillaje falso? Es fastidioso. A mí me da pena, pero yo escucho las oraciones de los melifluos, de los mentirosos, y son oraciones fastidiosas. Cambian la voz en primer lugar. ¿Por qué cambian la voz? ¿Por qué una persona cambia la voz para hablar? ¿Qué hace? Ustedes saben, por ejemplo, que Jorge Eliezer Gaitán, para poder imitar la voz del Duce de Benito Mussolini y poder arrastrar, era un populista que quería arrastrar a la gente, se mandó a operar los cornetes nasales para hablar así, porque esa era la voz de Hitler y la voz de Mussolini y la voz de los caudillos que arrastraban al pueblo. Y la gente con esas vocecitas se estremecía y se dejaba llevar como corderos al matadero. Pues déjeme decirle, muchos cristianos se engañan de esa manera. Y entonces cuando van a predicar, ponen voz de predicador. Y yo te digo, hermano, empodérate de la unción que derrama el trono del rey. Y yo le dije, ¿qué está diciendo? Los cristianos tontos se dejan tramar, pero la gente nueva no va, porque se da cuenta que eso es una mentira absurda. Porque ellos ni siquiera están creyendo lo que hablan y por eso tienen que disfrazar con una entonación diferente. Yo doy gracias porque la mayoría de la gente en la iglesia que predica aquí, predica sin esas carambanadas, sino que es honesta predicando, habla de manera natural. No necesita disfrazar la predicación. Y doy gracias también porque la mayoría de las veces en la alabanza aquí se maneja lo mismo. Usted no ha visto cómo es esa, es que es una melosería incómoda, ¿sí? Van a dirigir la alabanza y, ahora Padre Santo, nosotros declaramos tu unción. Y uno dice, pero ¿por qué hablan así si en la casa no hablan así? Por favor, tráigame el papel higiénico. No, nadie dice así. Nadie habla así, nadie, es una mentira, es una farsa, es una falsedad incómoda. Alguien me decía, pastor, y se quejaba de algo de la iglesia. Y yo le dije, ¿sabe qué? Hagamos la iglesia que Dios quiere. Ayúdeme usted, sea usted natural. Sea usted familiar, sea usted receptivo a la gente, reciba a la gente nueva con naturalidad, salúdela bien, sea cortés, sea amable, sea auténtico, no sea falso.
Oh, hermana, la gloria del Señor, bienvenida a nuestro culto de adoración y servicio al Rey, donde loamos su hermosura y contemplamos su rostro. Ven para acá, princesa del Señor, y siéntate y sé partícipe del trono de la gracia. Ya hemos ungido las sillas para que el Espíritu obre sobre ahí. ¿Quién va a creer con esa? Jamás Jesús va a hablar así. Mírelo hablando. Él no hablaba como los hipócritas, Él no hablaba como los fariseos y los escribas. Él hablaba como el Hijo de Dios, con toda autoridad, con todo poder, mostrando el amor, pero el amor real. Porque después de que le dicen todas esas tonterías, apenas se voltea, empiezan a hablar mal y a chismosear y a dañar y a tratar de destruir. Se da cuenta que no tienen amor verdadero, porque si no, no actuarían de esa manera. Porque si no, no harían todas esas componendas para tratar de destruir a la propia iglesia del Señor. ¿Sabe a mí qué me toca hacer cuando hay gente que se levanta contra la iglesia? Orar por ellos. Porque yo sé que si el Señor los reprende duro. Porque en todo caso es su iglesia, es su esposa, son sus hijos. Y Él no va a permitir que nadie obre contra ella. No ha permitido que el enemigo obre contra ella, no va a permitir que el hombre obre contra ella. Él guarda su iglesia con brazo fuerte. Pero la iglesia también tiene que asumir la posición que Él le está llamando a asumir. ¿Qué significa sentarse en el trono de la gracia con el amado? No, ¿qué significa eso? Entiéndalo más bien. Mire conmigo Efesios capítulo 1. Ay, cuando alguien cambie la voz, y usted escuche que alguien cambie la voz, con amor, eso sí, con amor, no sea malvado, porque eso sí para el estilete afilado usted lo tiene listo. Pero por ejemplo, si Yamilita la ve usted orando de esa manera y hablando así, usted se hace que sea Yamilita, ven, mira que eso no es natural. No cambies la voz, no impostes la voz, no utilices esas palabras tan raras para orar. Ora naturalmente, Yamilita. Y yo sé que si usted le dice eso a Yamile con el corazón correcto, ella va a recibir la reprensión. Sí, si yo le digo a Oscar y a Estela, no, Oscar y Estela, no hablen así, sean naturales, no pongan esas palabras religiosas. Mire que eso es obstáculo. Yo sé que ellos conocen mi corazón, o sea que yo les digo eso no por fregarles la vida, sino porque deseo que ellos puedan desarrollar mejor su ministerio. Los estoy ayudando. Entonces ellos van a recibir eso con un buen corazón. ¿Sí? Uno sabe de dónde vienen la palabra crítica viene de la palabra criterio, que significa evaluar o juzgar bien. No, crítica no es estar de criticón, sino de juzgar con justo juicio. ¿Estamos en qué? En Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Está diciendo aquí el apóstol Pablo que nosotros ya hemos recibido toda la bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Por eso a veces cuando yo oro me toca corregir en medio de la oración. Digo, Señor, bendice a la iglesia. Y yo, perdóname, Señor. Señor, que la iglesia se dé cuenta de la bendición. Señor, bendice a mi familia. Perdóname, Señor. Que mi familia se dé cuenta que tú eres la bendición. Tú eres la fuente de la bendición. Es que no hay duda de cómo vamos a dudar. ¿Cómo vamos a dudar que Él tiene lo mejor para nosotros? Y usted pregunta, ¿y yo por qué no estoy viviendo lo mejor? Pues su merced, porque está saliéndose del camino. ¿Cómo lo va a bendecir? Si usted está pateando su familia, ¿cómo espera tener una familia linda? Si usted está pateando a sus hijos, ¿cómo espera tener unos hijos lindos? Si usted está pateando sus recursos, su vida personal, su entorno, ¿cómo va a recibir la bendición? Si usted hace las cosas bien, tenga la seguridad, el Señor va a obrar de manera buena. Y aún cuando sucedieran cosas adversas porque el enemigo no se queda quieto, el Señor se va a glorificar
y lo va a levantar con brazo fuerte, con mano extendida. Usted entiende que el Señor lo que está hablando en Isaías 51, ellos están presos. Ellos están presos en Babilonia. Babilonia espiritualmente es la iglesia apóstata, la iglesia que no predica del Señor. Y la iglesia está cautiva en Babilonia. Y Él le dice, ¿sabe qué? Huid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipe de sus obras. Ustedes hagan las cosas diferentes. Usted se imagina, ¿cómo es la iglesia que usted quiere? Yo le pregunto, si yo le pregunto a Darío y a Diana, Darío y Diana, ¿ustedes cómo quieren la iglesia? Ellos me dirían básicamente, díganme una razón, ¿cuál sería la iglesia que ustedes quieren? Una. La iglesia donde exaltemos el amor de Cristo, nada más. Donde no exaltemos al hombre, sino a Jesús. ¿Cuál es la iglesia que tú quieres, Elizabeth? ¿Qué te gustaría la característica de la iglesia que tú quieres? Una iglesia llena de amor. Ojo, no de hipocresía. Ay, oh, sierva del Señor, princesita del reino, Débora, abejita de la... Ay, mentiras, porque ellas no están viviendo eso. No, una iglesia que ame de verdad para dar la vida, que esté buscando que la gente tenga la vida. Esa es la iglesia del Señor. Gracias por los sugieres, por eso queremos darle regalito y cena. Han hecho una labor, ellos han sido tan valientes en toda esta pandemia. Hubo grupos que se triplicaron durante los domingos para no estar cambiando y haciendo, permanecieron. Los maestros de escuela dominical, usted no sabe cómo se han esforzado para que sus hijos reciban la palabra, la gente de audiovisuales, los de la alabanza, o sea, cómo no hacer un reconocimiento. Ay, a mí no me invitaron, pues porque no está sirviendo, hermano, pero aquí usted puede servir como quiera. Perdón que yo ponga ejemplos con nombres personales, ¿no? Pero usted ha visto a Walter. Walter llegó en la pandemia. O sea que se puede decir que Walter llegó hace apenas 6 meses, porque hace 6 meses superamos la pandemia. Desde el principio, Walter. Y ahí diligente, amando a la iglesia, amando al Señor, amando. Yo lo veo y le digo, yo a usted lo quiero mucho, lo molesto mucho. Pero claro que lo amo, claro que lo amo. Él no sabe con cuánto amor lo amo. ¿Sabe por qué? Porque me quebranta ver su servicio a la iglesia, no al hombre, sino a la iglesia. Y veo personas que dicen, yo quiero ser pastor, yo quiero, pero ni con un dedo, ¿sí? Yo a un hombre lo recriminé duramente, le dije, ¿usted qué le pasa? Usted piensa levantar una iglesia, pero usted está usufructuando a la iglesia y no quiere servirle ni un poquito, hermano. Entonces, perdóneme, no voy a contar con usted. Pero ¿entiende por qué? Porque esta persona no está buscando amar de verdad a Dios, sino más bien usufructuar a la iglesia. No, nosotros tenemos que servirle a los santos por amor a su nombre. ¿Qué otra característica de la iglesia que quieres, Joana? ¿Cómo te gustaría la iglesia? Es que como ella es psicóloga, entonces utiliza una iglesia que refleje y tome acciones en el amor de Dios. Bueno, es el amor también, lo que estábamos hablando del amor. Una iglesia que no haga mercantilismo de la fe. Una iglesia donde la gente pueda servir apenas llegue sin trabas, ni venga y pague primero el curso y pague el otro curso y después de los 10 cursos y después de haber pagado 10 millones de pesos, ahora sí puede servir. No fregues. Señor le dijo al endemoniado gadareno, de una, ve y cuenta las cosas que ha hecho el Señor contigo. Por eso en la iglesia no hay excusas. Si una persona dice, es que yo me fui de la iglesia porque no podía desarrollar mi ministerio. Hipócrita, mentiroso, malvado, horroroso. Y se lo puedo decir con toda la libertad. Porque si hay un lugar donde abrimos el espacio para que todos puedan servir, se llama palabra viva. Yo quiero ser ujier. Sirva. Yo quiero ser maestro de escuela dominical. Espere, ahí sí hay un filtro, porque no ve que los niños, yo le digo a la gente, estén mirando por parejas en el curso, cuidado que ningún niño vaya a ser por ahí abusado, mire que todo esté cuidado con, mejor dicho, estamos como, aunque la gente que está es gente de mucha cercanía, o sea, gente que sabemos que son cristianos, pero aún así uno no sabe, ¿no? Entonces uno está ahí pendiente de todo. En audiovisuales, el que tenga las habilidades, hay que tener una inteligencia tecnológica para eso. Si no tiene inteligencia tecnológica,
Venga, coloque la canción. Cuando vaya a hacer la canción, coloque la canción junto con la canción. Y no, ¿cuál canción? No. Por ahí coloca otra y no coloca la letra y apaga el micrófono y daña el sonido y pita. Y uno, ay, venga, póngala a otro, por favor, no lo deje. ¿Sí? En la alabanza tiene que tener una inteligencia musical, tiene que saber cantar bien, pero no importa, aunque cante mal, pues venga y canta aquí. Que aquí en grupo no sonamos tan feo, ¿no? Pero cualquiera que quiera servir en Palabra Viva puede servir. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando de lo que Dios está haciendo en nosotros. Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Mire conmigo Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Despiértate tú que duermes, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Se acuerda que dice a la iglesia que despiértate, levántate del polvo, sacúdete y siéntate en el trono? ¿Quién está ya sentado en el trono? El Señor. Y esa supereminente grandeza, ese poder es el que nosotros estamos reflejando. No tenga temor de echar fuera demonios. No tenga temor de orar por los enfermos. No tenga temor de orar por las circunstancias adversas. Ahorita me encontré con mi ex peluquero, ¿sí? Cambié de peluquero porque el otro peluquero lo conocía de toda la vida. Pero lo vi, tenía la mano dañada. Imagínense, es el instrumento de su trabajo. Y entonces, ¿qué hubo, Joaco? Y aquí, ahorita llegando para la iglesia. ¿Y qué te pasó? Dijo, no, me fregué la mano. Le dije, ¿y es tu instrumento? Ven y oramos, de una vez, ven y oramos, Joaco. Dios, muéstrale a Joaquín, tú eres poderoso. Amén, chao, chao, voy. Dios va a obrar. Dios va a obrar, porque Dios es poderoso, no somos nosotros. Nosotros solamente damos testimonio de la fe. Y si después de ver el milagro del Señor obrando sobre su mano, no viene y se arrodilla, ya es problema de Él, ya no es problema nuestro. Lo vamos a ver aquí. Efesios capítulo 2, versículos 4 en adelante. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo, ¿qué? Sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Espiritualmente, cuando digo espiritualmente, no piense que es un eufemismo o que es una idea bonita, sino que cuando digo espiritualmente es la realidad. ¿En dónde está sentada la iglesia? En los lugares celestiales con Cristo. Aunque está en medio del mundo, pero en medio del mundo es luminar. Aunque está en medio del mundo, pero en medio del mundo es tinieblas. La iglesia es la esposa del Señor y Satanás no pudo contra ella. Ojo, dije en pasado. No es ni siquiera que no puede, no, es que no pudo. Porque la semilla era Jesús y no pudo con él. Como un niño naciendo en un pesebre, lo derrotó, lo venció. Como un criminal muriendo en la cruz, lo derrotó, lo venció. Con lo más débil de él, venció lo más poderoso y terrible de este mundo. ¿Entiende por qué la iglesia lo que menos puede tener es miedo? Lo que pasa es que Él lo enreda a usted con sus asuntos personales para que usted pierda la visión del reino. Oh, hermano, ten visión del reino. Si ve que cuando ellos hablan de esa manera uno ni siquiera entiende, están hablando pura tontería. Pero sepan, nosotros nos volvemos cortos de visión porque nos enredamos en nuestros asuntos personales. Eso es lo que hace Satanás.
Nos pone a pelear con la pareja, nos pone a agarrarnos con los hijos, nos pone a pelear en el trabajo, nos mete en vicios tontos en los cuales nosotros empezamos a luchar. ¿Sabe qué? Usted entréguele eso al Señor. Usted dígale al Señor, mira Señor, yo tengo este problema, este es mi vicio. Entonces cojo mi problema, lo pongo a tus pies, encárgate tú de eso. Yo me voy a encargar de tu reino. Porque mi labor es esa, mi labor es predicar el Evangelio. Tu labor es que tú prometiste limpiarme, tú prometiste restaurarme, tú prometiste librarme, tú prometiste que tú comenzabas la buena obra y que tú la perfeccionas, de modo que eso no me ocupo yo, más bien me voy a preocupar de tu reino. ¿Y sabe qué pasa cuando uno se ocupa de las cosas de Dios? Entonces ya la cabeza no tiene tiempo para estar pensando tantas tonterías como se la pasa pensando. Muéstrame a un vago y yo le mostraré a un pecador irremisible. ¿Entiende por qué? Porque como tiene tanto tiempo libre, entonces, ¿qué hago? Y empieza a idear maldades. No, vaya a predicar la palabra, vaya a hacer la obra, vaya a llevar el Evangelio. Muévase a los que están en su trabajo, en su familia, y entonces te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Dice el capítulo 3, es que no puedo leer todo. Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Entiende que el lugar celestial no está hablando de las nubes, sino que el lugar celestial está hablando del reino de Dios, en donde inclusive están los ángeles y en donde inclusive la iglesia le está revelando a los ángeles la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque la iglesia conoce la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Los ángeles no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el regalo de Dios. ¿Para quién? Para los hombres. Y al conocer el Espíritu de Dios, conocemos las cosas de Dios. Y al conocer las cosas de Dios, la damos a conocer a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. ¿Quién? Nosotros que somos tan insignificantes, la iglesia, pero no somos insignificantes. Aunque parecemos una mujer morenita y chiquita, para Él somos la princesa. Estoy hablando de la Sulamita y el rey Salomón. Él está tragado de nosotros. ¿Usted ha visto un hombre enamorado? Es que, ¿dónde la pongo? ¿Dónde la llevo? ¿Qué quiere mi amor? ¿Qué es lo que quiere la reina? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Sí? Y sabe que Él es el más hombre de los hombres. Él de verdad protege, sustenta, ama, cuida a su iglesia. Y lo que tiene que hacer su iglesia es que amarlo también, ser la ayuda idónea. ¿Se da cuenta? Parejas, ¿qué curso de parejas? Aprenda de Cristo y de la iglesia. No, en parejas eso es lo que enseña. Eso es lo que se predica todas las veces en parejas. Sea como Cristo y la iglesia. Él ama a su iglesia. Bueno, volvamos no, se me acaba el tiempo, es muy corto. Isaías 51. Isaías 52, perdón. Porque así dice Jehová, versículo 3, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. O sea, ya el Señor hizo la obra y nosotros solamente tenemos que escuchar su voz y no, tiene que pagar, tiene que esforzarse, tiene que sufrir, no tiene que sufrir. Solamente crea, búsquelo. Él no necesita sino solamente de su gracia para rescatarnos. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. Dice Jehová, continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. ¿Quiénes fueron los que llevaron cautivos a su pueblo? Mire, esta historia que ha repetido tantas veces, es que el 30 de octubre, el 30 o el 31, el 30 de octubre se celebra el día de la Reforma Protestante. Yo le mostraba a don Orlando que en Alemania publicaron un billete en emisión oficial, tiene 0 pesos. Y dice, conoceréis la verdad, no conocen la verdad, perdón, mas el justo por la fe vivirá. Y es un billete de euro, pero que no tiene valor nominal. Y lo distribuyeron desde Alemania a toda Europa.
recordando que Martín Lutero volvió a recordarle a la iglesia no lo había olvidado, la iglesia cristiana no existe por Martín Lutero, siempre ha existido un remanente. Y hay un libro de Martín Lutero que se llama, un panfleto que publicó que se llama Salgan de la cautividad babilónica, porque en ese momento la iglesia regente había hecho olvidar el evangelio y cobraban por todo. Ay, es que ese catolicismo que cobra por todo. Hermanos, allá los espero para el bautismo en agua, paguen 150,000 porque aquí no cobramos como la iglesia católica. Peor de ladrones, peor de malvados, peor de estafadores, peor de mentirosos, peor de corruptos, aliándose con los malvados. Y nosotros nos damos cuenta y eso sí no lo criticamos. Criticamos las bolas de Navidad y criticamos los disfraces de la familia. Pero eso sí, apoyamos a malvados. No, la iglesia tiene que salir de esa cautividad. La iglesia tiene que volver a ser la iglesia natural, verdadera. Por eso le digo, mire, comenzamos por la forma de hablar. Tenemos que hablar normalmente para que la gente se dé cuenta que no estamos impostando nada, que no estamos disfrazando nada. Cuando alguien quiere parecer espiritual, entonces cambia la manera de hablar, cambia la manera de vestir, se pone gorritos raros, come de manera, se mueve de manera afectada, habla. Oh, hermano, a mí me da risa porque los pastores llegan a la iglesia, aleluya, hermano, oh, varón bendecido, varona bendecida, sí, aleluya. Y después en la casa la mujer, oiga, tráigame el sancocho que me muero de hambre, no friegue aquí. Oiga, pastor, ¿y por qué no es igual de afectado en la casa? Porque es una mentira. No, la iglesia tiene que ser auténtica y real. Dice el versículo, mi nombre es blasfemado todo el día. En Romanos dice, el nombre mío es blasfemado por causa de ustedes. Y es verdad, hoy en día uno dice, ¿usted qué hace? Yo soy pastor. Yo no. Y ahí sí me pongo, mire, ahí sí me pongo serio, pero así. Le digo a la persona, no, ¿sabe qué? Yo sé de esos ladrones, yo sé de esos mentirosos. Pero créame, el día que yo le entregué a Jesús mi vida para servirle, fue porque realmente yo sentí la necesidad de contarle a la gente lo que había pasado en mí, cómo había cambiado mi vida, cómo del sinsentido, de la miseria, del pecado, Él me llevó a disfrutar de la comunión con Él. Y yo le puedo hablar de eso, sinceramente le puedo hablar de eso. Yo no busqué al Señor por dinero, al contrario, dejé todo para buscarlo. Entonces, no, yo sé de esos ladrones, yo sé de esos, ¿sí? Porque hoy en día, hable de política corrupta, ahí están metidos los cristianos. Hable de narcotráfico y de lavado de dinero, ahí están metidos los cristianos. Hable de ventas de puestos públicos y de venta de votos, ahí están metidos los cristianos. Haya alianza con los asesinos y con corruptos, ahí están metidos los cristianos. Hable de negocio y de mercadería de la fe, ahí están metidos los cristianos. Hable de engaño, de falsa psicología, de manipulación, ahí están metidos los cristianos. ¿No me creen? Mire a Jeringa imitando a los pastores o a Loquillo imitando a los pastores. ¿Qué imitan? ¿Cómo los tienen caricaturizados? Y antes se quedan cortos. El nombre del Señor es blasfemado por causa de nosotros. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Usted lo lee en la casa en Ezequiel, no alcanzamos todo. En Ezequiel 36 dice el Señor, yo santificaré mi nombre. Cuando nosotros oramos Padre nuestro, decimos santificado sea tu nombre, quiere decir Señor, no es por nosotros, eres tú el que hace que tu nombre sea santo de nuevo entre las naciones y que tu iglesia refleje realmente eso. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas buenas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Entiende por qué yo respeto y amo tanto a la gente que hace la obra de Dios? Aunque tengan miles de defectos. Ustedes no saben, esa pobre mujer, Miriam González, Caperucita, la pastora Miriam que murió de cáncer, 10 años con cáncer.
10 años con una colostomía, no era colostomía, era que se le había quemado el tracto digestivo, entonces tenía que alimentarse con Ensure y cargaba una maleta con un poco de tarros y predicaba el evangelio todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando hacíamos bautizos, ahí con sus aparatos y todo, y se metía con cuidado en el agua y le salían flotando los plásticos esos, pero ella no importaba, bautizaba. ¿Y usted por qué se la aguanta? Yo pensaba, más bien porque me lo aguanto a usted, hermano. No ve que predica el evangelio, no ve que es una mujer. ¿Usted sabe cómo la ve Dios con los ojos de él? ¿Cómo la ama? Debe estar ahorita en el paraíso allá. ¿Usted entiende ese amor del Padre por ella? Esta mujer valiente con cáncer, 10 años luchando y predicando el evangelio. Bueno, entonces ponga su nombre ahí. No le den celos. Ponga su nombre ahí en la galería de la fama. ¿Qué tiene que hacer? Ame al Señor con todo su corazón. Ámelo porque Él es digno de ser amado. ¿Quién más? Y entonces con ese amor usted no va a tener ni siquiera que esforzarse. ¿Sabe qué va a pasar? De su interior van a fluir ríos de agua viva. ¿Entiende uno porque se da cuenta que ellos son mentirosos y que realmente no aman al Señor? Que todo es una impostación, que todo es un maquillaje, porque a la hora del té les importa matar a las almas, pasar por encima de ellas con tal de obtener sus cosas. Pero eso sí, gloria a Dios y aleluya, que el Señor te empodere, sierva del Señor, mujer del reino. Es una mentira. Jamás veremos en el Señor esa actitud. Yo sé que se me acabó el tiempo. Dice, voz de tus atalayas alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo, verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Nosotros somos esos atalayas. Atalayas eran los que se paraban en los lugares altos de la fortaleza para ver si venía el enemigo. Y entonces dice, si usted le dice al malvado, corrige tu camino, y el malvado lo corrigiere, atalaya, estás muy bien. Si tú le dijeres al malvado, corrige tu camino, y el malvado no corrige su camino, atalaya, no hay problema porque tú le dijiste. Pero si tú vienes al malvado a actuar y no le dijeres esas cosas y él pecare, la sangre de él está sobre ti. Yo siempre que la gente se pone brava conmigo cuando le digo las cosas, le digo, no, espera un momento, no se ponga bravo conmigo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Puede ser que esté equivocado en lo que le estoy diciendo, eso no lo desconozco. Pero ¿sabe qué evalúe? Mi intención. ¿Por qué le estoy diciendo a usted esto? ¿Porque quiero aprovecharme de usted? ¿Porque quiero manipularlo? ¿Porque quiero sacarle su dinero? ¿Porque quiero enredarlo? ¿Porque estoy buscando algo de usted? ¿O porque solamente quiero que usted pueda vivir la vida ministerial poderosa, sirviéndole al Señor? ¿Entiende esa intención? El atalaya tiene que decirlo, porque si no la sangre está sobre sus manos. Una vez yo dije ahí, como Pablo, la sangre de ustedes yo me la limpio, porque yo les he predicado el evangelio, así lo dice Pablo. Dice, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. ¿Saben cuál es el brazo desnudo del Señor? Jesús es el brazo desnudo. ¿Saben cuál es el brazo desnudo del Señor? La iglesia es el brazo desnudo. ¿Y por qué desnudo? Porque Él no necesita cubrirse con una... pero la armadura espiritual precisamente es espiritual. ¿Y nosotros nos cubrimos con qué? Con la palabra. ¿Nosotros nos lavamos con qué? Con la palabra. ¿Nosotros nos sostenemos con qué? Con la palabra. ¿Nosotros nos fortalecemos con qué? Con la palabra. Dice después, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Mire que esta profecía se cumplió, se está cumpliendo y se volverá a cumplir. Porque el pueblo de Israel vio al Señor y lo rechazó. El pueblo de Israel sabía que el Señor iba a venir y cuando vino no lo quisieron recibir. La iglesia hoy en día, el Señor ya vino y la iglesia sabe que el Señor va a volver y la iglesia está dormida y no se prepara para la segunda venida del Señor. Pero ojo, siempre habrá un remanente pequeño que el Señor va a guardar.
Aunque la mayoría de los judíos rechazaron a Jesús, un grupo pequeño lo recibió, lo acogió. Y mire, aunque ese grupo era pequeño como polvo, hoy en día, 2000 años después, nosotros estamos aquí. Y no tenga dudas, la iglesia no se va a acabar. No sé cuándo venga el Señor. Si viene dentro de 50 años, la iglesia va a estar de pie. Dentro de 100, la iglesia va a estar de pie. Dentro de 1000, la iglesia va a estar de pie. Han pasado 2000 años y la iglesia sigue de pie. Si usted no sabe lo que el enemigo ha hecho para tratar de destruir la iglesia, perdedor, no puede. Dice, he aquí mi siervo será prosperado, aquí empieza a hablar de Jesucristo, será engrandecido y exaltado y será puesto en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había oído. ¿Quién es este siervo al cual los hombres van a desfigurar? Es Jesús. Dicen, no, Jesús era feo. Pues no es que fuera feo, es que lo volvimos feo. Realmente no sabemos cómo era Jesús, su apariencia física. Yo sé que usted tiene la imagen de Hollywood, que siempre Jesús es lindo y los discípulos tienen el pelo sucio y él lo tiene con planchado. No, con queratina de EPA Colombia. No, Jesús no dice la Biblia. Pero si llegó a ser un monstruo, fue porque nosotros lo herimos. Pero eso será la charla de Isaías 53 el próximo domingo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, nosotros necesitamos vestirnos de blanco por tu palabra y quitarnos todas las vestiduras de inmundicia que nos puso la cautividad babilónica. Padre, que nosotros salgamos de ese estilo malvado, falso, de predicar. Eso ya no es el evangelio, sino de hablar de las cosas de este mundo. Y que nosotros con toda naturalidad, con toda honestidad, con toda verdad, hablemos de ti, lo que tú hiciste. Cómo tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros. Tú mismo pagaste por nuestros pecados, nos compraste y nos has hecho nuevas criaturas. Gracias te damos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.